Y bueno, sean todos bienvenidos compañeros. Vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre lo que es la ansiedad. Un defecto psicológico que, como mencionaba al principio, es como un flagelo en nuestra psicología, porque todos en algún momento, ante algunas circunstancias, entramos en un estado de ansiedad. O sea, se manifiesta en nosotros un yo ansioso, un yo que tiene una forma particular de reaccionar, una forma particular de sentir, una forma particular de actuar, si entramos como en ese estado de desespero, como en ese estado de afán, como con un desasosiego interno. Entonces, ese es el yo que hoy nos procuramos reflexionar. Es un defecto psicológico que es muy abrumante. Sí, uno cuando se le monta la ansiedad, uno se siente como abrumado. Y lo más común es que uno busque alguna forma de escape, que uno no se anime a enfrentar al yo, a enfrentar eso que estoy experimentando para eliminarlo, sino que uno ya tiene muy incluso mecanizadas muchas formas para tratar de escapar de esa ansiedad y obviamente como que entrar en un estado de relajación, entre comillas, que es como que, bueno, hacer a un ladito al defecto distrayéndome con otra cosa, ¿sí? Entonces no resolvemos nunca el tema. Nunca le ponemos un fin a esa ansiedad, nunca superamos esa ansiedad, seguimos siendo personas que reaccionan con ansiedad una y otra vez ante distintas circunstancias. Por eso se requiere que ya nosotros dejemos de huir como cobardes, ¿sí? Que cojamos una entereza, que cojamos un valor, que es lo que nos da nuestra propia conciencia. Nuestro ser es un guerrero. Y cuando uno está buscando ese conocimiento de sí mismo, buscando hacerse uno con su ser, buscando esa conexión incluso con esas partes superiores del ser a través de la reflexión, a través de la misma concentración, a través de la muerte, esas partes superiores de nuestra conciencia empiezan a entrar en actividad y tienen un poder increíble. Pero para experimentarlo hay que ponerlo en práctica, hay que poner esas partes superiores de nuestro ser en actividad. Y una de esas partes es nuestra Madre Divina particular, que tiene el poder de eliminar, porque es ese fuego de nuestra conciencia, que tiene el poder de eliminar cualquier forma negativa de ser. No importa lo abrumante que sea, no importa lo intensa que sea, si nosotros le ponemos la entereza, la voluntad y en lugar de escapar enfrentamos esa ansiedad, empezamos a ver sus detalles, empezamos a ver todo lo que nos genera y empezamos a eliminar detallito a detallito ante cualquier situación en que nos veamos y que descubramos con la autoobservación que ya ese defecto está tomando posesión ahí mismo. Empezamos a juzgar y empezamos a eliminar y nos vamos liberando. Pero recordemos también que tenemos la herramienta de la meditación reflexiva, que es muy importante. Entonces, está el morir en marcha, de instante en instante estar ahí en autoobservación y muriendo, pero también sacamos esos espacios para meditar reflexivamente, para traer esas escenas en nuestra vida en las cuales se ha manifestado ese defecto psicológico, que seguro que tenemos muchas. Hoy vamos a dar unos cuantos ejemplos que seguro que también nos van a como que a refrescar la memoria y que nos van a permitir también como que ubicar un poquito la ansiedad, porque a veces cuando hablamos de ciertos efectos psicológicos, para uno, si como no está acostumbrado en la vida a autoobservarse, se le pasan como algo como normal o algo que no tiene tanta importancia o que incluso aunque le genere a uno ciertos inconvenientes, uno nunca se ha sentado a reflexionar, es que eso, o sea, para darse cuenta, es que eso que yo experimenté era ansiedad. Es que eso que siempre me da esa ansiedad, pero hoy como que vamos a ver unos cuantos ejemplos, vamos a poder ir ubicándola y la idea es que en la meditación pues traigamos esas escenas en las que se nos activa ese defecto psicológico y ahí en esa meditación podamos ver esos detalles y empecemos igualmente a eliminarlos con la petición a la Madre Divina. Entonces, bueno, la ansiedad. La ansiedad es esa que nos saca todo el tiempo del momento presente para llevarnos al futuro. Porque la ansiedad siempre es como en expectativa de algo que va a pasar. Eso es la ansiedad. Y todos los defectos psicológicos buscan o meternos llevarnos para el pasado o tirarnos para el futuro. El punto es sacarnos del instante, del aquí y ahora. Porque a nuestro ego no le conviene que nosotros estemos en un estado
de presencia, que estemos aquí ahora, porque en el presente, en el aquí y en el ahora, es donde la conciencia se manifiesta. Y la conciencia, pues, inmediatamente se da cuenta que hay un defecto psicológico, pues ya tiene el poder para eliminarlo. Entonces el yo nos distrae. ¿Para qué? Para así poder robarse nuestra energía. Entonces, esta ansiedad pues siempre nos está como manteniendo anclados en el futuro, preocupándonos por un futuro, anticipando por un futuro y hace que entremos en un estado como así como de desasosiego, de tensión, que entremos en esos estados de tensión emocional, también de tensión mental, pero también de una tensión corporal que uno aprende a observar. Y todas estas tensiones, ustedes van a ver que están agudizadas por el miedo o por la incertidumbre o por la expectativa de algo que va a suceder o de algo que uno cree que va a suceder, porque a veces es que está en la mente de uno, ya sea que uno quiera que suceda o ya sea que uno no quiera que suceda, ¿sí? Ya sea que uno tenga esa ansiedad de ir para allá o de que uno esté con el miedo de que no llegue eso, ahí se manifiesta la ansiedad. Es un defecto muy propio de nuestra parte instintiva, porque es un defecto que nos agarra lo que es el sistema nervioso. Entonces, a través de ese sistema nervioso que sabemos que se inicia en la columna vertebral, pero que se riega por todo nuestro cuerpo, cuando entramos en un estado de ansiedad, eso es como si se regara por todo el cuerpo y uno siente, porque este yo genera muchísimas sensaciones que son tensionantes en todo el cuerpo. O sea, nos hace entrar en un estado realmente denso, realmente incómodo. Incluso la ansiedad daña el sistema nervioso, lo sobrecarga, ¿sí? Y no solamente el sistema nervioso, también la ansiedad daña incluso lo que es nuestro aparato digestivo. La ansiedad genera, por ejemplo, temas de gastritis, temas de úlceras gástricas, también daña lo que es el colon, también genera esta enfermedad que se le conoce como el colon irritable. Sí, que es una persona que inmediatamente entre un estado de ansiedad tiene que ir corriendo para el baño, porque le debilita todo ese aparato digestivo y nos daña también incluso el sistema endocrino. O sea, que es una enfermedad que incluso puede llegar a incapacitar a una persona temporalmente, ¿sí? Entonces, detalles de ese yo que debemos ir observando. Pues el mismo nombre lo dice, esas ansias, ¿sí? Ese querer algo, ese deseo que es casi como muy fuerte, como que es muy urgente hacia algo. Eso hay que aprender a observarlo, cómo uno entra, cómo es tan ansioso todo el tiempo, cómo uno ante ciertos detonantes entra a sentir esas ansias hacia algo. Detalles también de la ansiedad está lo que es la impaciencia. La impaciencia es un yo que nos impide también, es un detalle que nos impide estar en el aquí, en el ahora, disfrutar el momento de presente. La impaciencia nos impide disfrutar el recorrido, porque la impaciencia está necesitando llegar ya al final, allá, ya. Entonces ya la impaciencia es como un yo fornicario, porque el yo fornicario es ese que quiere llegar a ese punto, a ese clima, a esa expulsión de la energía, experimentar ya el final, pero nos hace perdernos de donde estaba todo lo bonito, de donde estaba todo el aprendizaje, de donde estaba todas las vivencias, donde estaba toda la sabiduría por rescatar, que era en el proceso, en el camino. Entonces, sin paciencia quiere ya llegar, ¿sí? Entonces, es también un detalle importante para ver de la ansiedad. Nosotros debemos saber, porque les mencionaba que es un defecto muy, muy instintivo, que nuestro centro instintivo se encarga de grabar todas las sensaciones que nosotros experimentamos, porque esa parte instintiva en nosotros es la que tiene una función mecánica, llamémosle así, que es de aprender a través de esa experimentación y del grabar esas sensaciones. Uno experimenta cosas en la vida y esas cosas les llevan a experimentar a uno sensaciones agradables o de placer, o por el contrario, les llevan a sentir a uno sensaciones de dolor. Entonces, cuando esas sensaciones quedan ahí grabadas, que ya se queda eso ahí guardado, eso genera como una expectativa ante la posibilidad de ir a repetir eso. Por eso se dice, ya uno aprendió, ya yo me conozco eso, porque ya eso quedó
ahí grabada. Entonces vamos a ver que la ansiedad tiene dos polos. Uno es y se da cuando esas ansias que uno siente, ese desespero, esa inquietud, esa impaciencia, se presenta ante la posibilidad de repetir algo que sabemos que es placentero o pensamos que nos va a resultar placentero. Entonces hay una ansiedad ante aquello que nos parece agradable. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cuando eran niños, que les decían, no, es que el día de mañana vamos a ir al parque de juegos. Entonces el niño no duerme, lleno de ansiedad, esperando ese viaje de al otro día. O vamos a ir mañana para la playa o para la piscina. Y el niño ahí no, ansioso no, ni duerme, pensando en eso va a ser y anticipando todo ese goce, todo ese agrado, todo eso tan bonito que va a experimentar al día siguiente. Pues ahí podemos ver los principios de la ansiedad. Recuerden que en la meditación uno debe llegar hasta las primeras etapas en que se manifestó un defecto psicológico en la existencia. Y también es bueno recordar cómo cuando estamos hablando de cosas que son agradables, no vemos la importancia de trabajarlos, porque uno le está muy enviciado con el placer. Todo lo que le resulta placentero, uno dice, no, pero ¿y por qué yo voy a trabajar eso? No, pero eso está bastante bonito. Ay, sí, yo quisiera vivir eso así. Y la verdad es que el placer lleva al dolor. Nosotros debemos encontrar, y vamos a encontrar la verdad, es en el centro, en el equilibrio. Si no trabajamos en un extremo, pues entonces nada nos va si nada va a poder evitar que tengamos que experimentar el otro extremo. Entonces, mientras estemos alimentando la ansiedad ante esas cosas que nos parecen agradables y bonitas, pues no vamos a poder evitar que ante las cosas desagradables, pues esté la ansiedad igual, porque es el mismo defecto psicológico en un lado de nuestra psicología y en el otro. Así que nos toca trabajarlo en los dos, porque cuando uno lo elimina, entonces resulta que surge lo real, surge lo consciente, ya no está uno condicionado ni instintivamente, ni emocionalmente, ni mentalmente por ningún defecto psicológico, sino que es la conciencia la cual conscientemente, valga la redundancia, va a experimentar esa situación. Sin expectativas, sin idealizaciones, sin miedos, sino plenamente presente. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, hablaba un ejemplo ahí de esa ansiedad placentera, llamémosla así, o hasta cosas que nos parecen placenteras cuando éramos pequeños, pero esa ansiedad va evolucionando y uno sigue siendo una persona ansiosa ya cuando va creciendo. Entonces, por ejemplo, no sé, la ansiedad de la primera relación sexual. Sí, muy bonito todo ello, pero entramos en unos estados interiores, ¿no? Equivocados, quemamos montones de energía y la emoción se nos arropa y eso, no sé, el sistema nervioso y eso estamos desesperados y ahí está también la ansiedad. O el día de la boda, ya se viene el día de la boda, va a ser el gran día y la chica no, ahí llena de ansiosa, desesperada, impaciente, a veces ni se disfruta el evento porque se drena tanto la energía con tanta ansiedad, con tanto desespero, con tanto arreglo, con tanto remilgo, que ni siquiera pues resulta agradable la situación. Entonces ahí vemos la ansiedad que se manifiesta en ciertos aspectos que nosotros llamamos agradables o placenteros. Pero entonces miremos el otro polo. Miremos cómo la ansiedad asimismo se manifiesta entonces como unos estados de preocupación, como unos estados de miedo, unos estados de angustia incluso, unos estados así como de terror ante la posibilidad o la idea de experimentar algo que sabemos o creemos que va a ser doloroso. Como por ejemplo cuando ya tú experimentamos algo, fue muy duro y nos generó como ese trauma, se quedó guardado, se quedó grabado allá en la memoria de nuestras aguas, que eso me hizo sufrir y que si lo repito me va a meter en sufrimiento nuevamente. Entonces, no sé, pongámosle, tuvimos un accidente y la persona sufrió, le pasó esto, aquello que lo otro fue muy doloroso. Cuando la persona se ve, por ejemplo, nuevamente ante una situación similar como, les pongo en mi caso, en algún momento iba conduciendo, perdí el control porque estaba lloviendo y tuve un accidente.
Gracias a Dios no hubo nada que lamentar más que el vehículo que se dañó bastante, pero sí fue muy traumante, digámosle así. Cuando resulta que volvía otra vez a tomar algún vehículo para conducirlo, entonces se me activaban pues muchísimas sensaciones, se me ponía en ese estado ansioso, la respiración se me aceleraba, sentía aquí a nivel instintivo cómo se me sobrecogía toda esa área, cómo el sistema nervioso se me regaba muchas cosas en el cuerpo, cómo la mente empezaba a proyectar escenas de ese accidente, esas emociones, uno en autoobservación descubre todo eso y se da cuenta que se quedó ese trauma grabado y ahora ya no puedo conducir normalmente porque entonces entro en un estado de ansiedad. ¿Qué toca? Ponerse a eliminar todo eso, ponerse a eliminar ese trauma porque ya eso es un condicionamiento. Entonces, uno ya no es libre de ser, de hacer, porque eso está grabado ahí y cada vez que se presenta la circunstancia, y pasa con muchísimas personas, o sea, hay personas que hay cosas que definitivamente no la hacen y cualquier otro le dice, no, pero no pasa nada, mira, eso normalmente todo el mundo va por ahí, o todo el mundo se sube en tal atracción, o todo el mundo hace, pero cuando piensan simplemente en eso, ya se le activan muchísimas cosas a nivel instintivo, se le sobrecoge todo, dicen por ahí no voy, porque entra en un estado de ansiedad muy incómodo. Y sin embargo, lo bonito es saber que todo eso realmente puede ser eliminado. O, no sé, por ejemplo, el miedo escénico. Entonces, ponerse enfrente de una clase en la escuela o ponerse enfrente de un grupo de personas en algún momento tal vez estuvimos en una circunstancia así, nos fue mal, nos quedamos en blanco o qué sé yo, o se burlaron, alguien se rió y nos dio muchísima vergüenza y eso se grabó como un dolor. O a veces simplemente es que uno en su mente se imagina que todo eso va a pasar. Se imagina que puede ser que yo me ponga ahí al frente y que se me burlen. Sí, o que me ponga ahí al frente y que resulte que no encuentre qué decir, que me quede en blanco le empieza la mente y en qué entra uno en un estado de ansiedad. Entonces está uno ahí como con esa angustia. Y si lo va a hacer, siente uno todas las sensaciones características de la ansiedad, la respiración, el corazón que se acelera, ¿sí? Las tensiones que se empiezan a generar en todo el cuerpo, el sistema nervioso, cómo se sobrecoge y todo lo que la mente está proyectando, incluso ese mismo bloqueo, todo eso mismo que uno cree que va a pasar, hasta fácilmente termina pasando, porque es que uno ya uno se está programando mentalmente a que así sea. Esa ansiedad lo pone a uno en un estado tan tensionante que la mente se le pone en blanco, que uno no encuentra qué decir, que la voz a uno le tiembla. ¿Y qué pasa? Que las otras personas viendo a uno en ese estado, pues fácilmente hasta o sea, nuestros yoes activan los yoes de la otra persona. Entonces uno ahí todo miedoso hace que las otras personas hasta se burlen de uno, ¿sí? Si tienen esos yoes de burladores, esos yoes, bueno, que cuando ven a alguien asustado, pues como que les gusta hacerle maldades. Entonces, ahí resulta que se nos da esa situación y eso lo que hace es que recrudece ese defecto. No lo estamos enfrentando, dejamos que se manifieste, el yo nos lleva como una máquina a repetir otra vez y otra vez se agranda ese dolor que está ahí grabado y ya se convierte en algo que yo trato de evitar. Porque solamente pensar en eso, no, es que me mete en ansiedad, es que ya no lo puedo, no lo puedo aguantar. O pongamos que una preocupación. Entonces, no sé, ya se viene en la fecha del cobro y no he conseguido el dinero para pagar. Y me van a llamar y me van a cobrar. O ay, ya ahí me están llamando. Si uno se autoobserva en ese momento, esa expectativa de lo que va a pasar, ya está uno en un estado de ansiedad, ya está uno en un estado de desesperación. O no sé, cometí un error y ay, que me vayan a descubrir. Fíjense que todo siempre es para el futuro, ay, que me vayan a descubrir. Y ya está uno en un estado de ansiedad. Cometió uno una infidelidad y tiene ese miedo que la pareja se entere y luego qué horrible, qué angustia, qué ansiedad, qué desespero. Ahí podemos ver todos esos. Aquí, bueno, le estoy dando ahí como algunos ejemplos para que como que nos familiaricemos con lo que es la ansiedad, cómo se manifiesta, pero la ansiedad se manifiesta en muchas situaciones
en muchas circunstancias, ya sean de placer, de dolor, porque nosotros estamos sometidos a esa rueda de placer y dolor. Entonces hay muchas cosas que nos generan placer y nosotros las hacemos o en algunos casos las consumimos y son sustancias como que hablemos de alguna droga, por ejemplo, o el alcohol, nos gusta, nos hace sentir rico, nos hace sentir como sabrosos, como que se nos suelta la personalidad y uno bien, o la droga que le hace sentir a uno, ¿no? Allá que se conectó con, con el absoluto y está uno pues, llevado de placer. O cosas como por ejemplo la masturbación, pongámosle, que la persona, no, el placer de fornicar, la energía, la misma pornografía, o sea, cosas que nos dan un placer como soberbio a los sentidos, que hace que el yo se sienta, no, vivo. Entonces, hay muchísimas cosas así que son tan placenteras que nosotros rápidamente las convertimos en vicios, ¿sí? Ustedes pueden ver incluso el vicio moderno que es el de las redes sociales. Entonces, ahora estamos ahí en las redes sociales, ahí dándole scroll a esto y aquello, y todo eso, todas esas impresiones nos gustan, nos agradan, que si este habló de eso, que si mira qué gracioso lo otro, y nos reímos y nos asombramos, y también nos asustamos, o nos entretenemos, o nos llenamos de lujuria por lo que pasó, y estamos ahí todo el tiempo, y eso activa en nosotros pues la dopamina y hay como todos esos choques de dopamina, todos esos choques placenteros y por eso es que esas cosas muy rápidamente se nos convierten en un vicio. Sin embargo, todo vicio nos lleva a experimentar ansiedad. Porque en el momento en el que no lo satisfacemos, el cuerpo empieza a pedir, bueno, me estás dando unas cuotas de algo que me hace generar, que me hace sentir como toda esa ansiedad, entonces el cuerpo empieza digamos que a reaccionar. Entonces están todos esos defectos psicológicos allí que quieren volverse a alimentar, que quieren volver a sentir y hacen que ese cuerpo reaccione, que empiece a manifestar esa ansiedad, ese nerviosismo, ese desespero para que volvamos a hacer eso una y otra vez, para que volvamos a tomar, para que volvamos a drogarnos, para que volvamos a masturbarnos, para que volvamos a entrar al tal sitio y ver la pornografía, para que volvamos a tomar el celular y darle ahí con el vicio del ver esto y aquello. O sea, cualquier cosa que nosotros sea un vicio, lo vamos a reconocer por eso, porque en el momento en el que no lo estemos satisfaciendo, nos genera una ansiedad, un deseo, una angustia. Al principio es un simple deseo. Uno no lo ve como algo malo, como algo que me está dañando, o como un vicio. Hablábamos de la abstinencia hace poco y veíamos eso. Solamente lo reconoce uno como tengo un vicio, tengo un problema con tal o cual cosa, en el momento en que uno dice, ya no más, ya lo voy a dejar. Ya me estoy dando cuenta que esto no me está trayendo nada positivo, ya me estoy dando cuenta, estoy reflexionando, o por ahí en el astral lo ayudan a uno y le dicen, mira, esto como que hay que trabajarlo, que a veces el ser le da a uno esas ayuditas, cuando uno está ahí que, caramba, no ve, a veces le dice, mira, ya hay que ir dejando eso te está generando daño, no te está impidiendo avanzar, te está robando toda la energía, bueno, ya eso hay que eliminarlo. Entonces uno por X o Y dice, bueno, ya, hasta aquí, o porque no puede satisfacerlo, porque póngale usted que sea un tema de drogas, y que no tienen el dinerito para comprar la dosis, ¿sí? O sea, un tema de, no sé, del tabaco y ahora resulta que estoy en tal trabajo y no me dejan fumar, entonces tengo que esperarme hasta que llegue tal hora para poder tomar un break e irme a fumar un cigarrillo. O sea, cuando yo se ve en su estado de abstinencia que no se puede satisfacer, ¿cómo nos presiona? Pues haciéndonos sentir la ansiedad, sometiéndonos, nos hace sentir todas esas incomodidades, nos hace sentir ese estado de desesperación. ¿Para qué? Para que vayamos y cedamos otra vez, para que el yo se siga alimentando. Y uno vuelve a caer, uno se siente débil, porque ¿cuánto tiempo no se dedicó uno a alimentar al defecto? ¿Cuánto tiempo no se dedicó uno a alimentar, a grabar en sí mismo, en su instinto, todas esas sensaciones de placer que eso le daba? ¿Cuánto tiempo no nos dedicamos a alimentar todas esas emociones negativas que eso, que es un vicio ahora, nos llevó a experimentar? Entonces, ahora de buenas a primeras le decimos al yo, mira, no se puede, resulta, dice el yo, bueno, no, yo quiero lo mío. Entonces nos entra en un estado de ansiedad. Entonces está la persona nerviosa porque necesita ir a fumar, está la persona nerviosa porque necesita ir a tomar, está la persona nerviosa porque necesita ir a masturbarse, porque es que
siente ese deseo y ya es como que un fuego incontrolable. Está la persona nerviosa que tiene que ir a buscar la pornografía. Está la persona ansiosa porque la que sea el vicio, lo necesita ir a satisfacer y ahí experimenta todo eso que es la ansiedad, experimenta cómo esa ansiedad se le instala en el cuerpo, todas esas sensaciones desagradables y resulta que cuando la persona hace así, va y satisface el vicio, ya. Entonces, por eso es como que tan difícil para las personas salirse de esas cosas enviciantes, porque entienden que cuando van y satisfacen el vicio, ya eso les hizo bien, ya me siento mejor. No, y dicen, no, la masturbación no es mala, la masturbación es muy buena, porque la masturbación te ayuda a relajarte, la masturbación te ayuda a sentirte menos ansioso. Sí, o el cigarrillo no es malo, porque tú estás ansioso y vas y te fumas un cigarrito, ya te sientes mejor, ya te sientes así como relajado. Y fíjense el truco, o sea, es totalmente un truco del yo, no hay ninguna realidad allí. Lo que te está generando la ansiedad es el deseo, o sea, el yo que se quiere manifestar, que se quiere alimentar. Es él mismo el que se está generando la ansiedad. Entonces, cuando tú cedes y le entregas tu energía, entonces el yo satisfecho pues ya te suelta la ansiedad. Y uno erróneamente, pues como uno no reflexiona, no empata una cosa con la otra, dice, ay, sí, es que eso es muy relajante, me hace muy bien. Mentira. Te estás hundiendo en un círculo vicioso que, bueno, usa obviamente la ansiedad como gatillo para someternos, que siempre hagamos lo que el yo quiere. Realmente todos los yoes conllevan ansiedad, todos los yoes nos llevan a experimentar ansiedad. Sería bueno también hacerse una reflexión como relacionando, viendo cómo cada defecto psicológico tiene sus formas de ansiedad, tiene sus formas de someternos a satisfacerlo a través de la ansiedad. Por ejemplo, ustedes pueden relacionarlos con lo que es la pereza. Entonces ustedes ven cómo la pereza es ese defecto que siempre quiere mantenernos distraídos, siempre quiere estar haciendo nada, siempre quiere estar en cualquier cosa que no sea una actividad productiva. Entonces, ¿qué hace la pereza cuando uno, digamos que se quiere dedicar a algo productivo? Pongamos para la conciencia, que uno dice, bueno, está bien, voy a tomarme 20 minutos, voy a hacer una práctica de velar y orar. Voy a concentrarme en mi corazón, pues, tranquilo. O voy a hacer una meditación reflexiva. Voy a quedar media horita para hacer esta meditación reflexiva. O que diga uno, bueno, no me voy a dormir, sino que no me voy a tirar ahí a roncar como quiere la pereza que uno vaya de una vez, sino que voy a hacer un desdoblamiento astral. Voy a hacer todos los pasos, voy a hacer la práctica para hacer el desdoblamiento astral. ¿Qué sucede? Que la pereza inmediatamente nos mete un estado de incomodidad, de ansiedad. Entonces está uno ahí en el velar y orar y de repente siente ese incómodo, como ese afán, como ese ya si puso uno, por ejemplo, una alarma para hacer la práctica y le puso uno ahí, no sé, 15 minutos. Está uno ahí, va por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y ya uno está, Dios mío, pero ¿cuándo es que van a pasar esos 15 minutos? Pero esos 15 minutos como que sean ¿será que no puse bien la alarma? ¿Será que estaba en silencio y no escucho el teléfono? ¿Será que aquello que lo otro? ¿O está uno haciendo la práctica de desdoblamiento astral y le da una rasquiña por aquí y una incomodidad por allá? ¿Y qué es eso? Eso no es otra cosa que la ansiedad que nos mete la pereza para que no hagamos lo que tenemos que hacer, sino para que ahí nos distraigamos, ¿sí? O con esas mismas manías que son muy propias de la pereza, de estar distraídos con cualquier cosa, incluso con el tema de los celulares y las redes sociales, que cuando el yo quiere su cuota de distracción, nos mete en esos estados de ansiedad para que busquemos distraernos. Fíjense que hay muchas formas en las que uno trata de evadir esa incomodidad que el yo de la ansiedad nos genera. Y sería muy interesante que cada uno de forma particular logre descubrir, autoobservándose, meditando, reflexionando, cómo es que siempre escapa y qué es lo que usa para escapar. Inmediatamente me siento ansiosa porque estoy ante la expectativa de algo, por lo que hablábamos, estoy preocupada porque, no sé, me va a cobrar, estoy desesperada porque quiero ya tal cosa y todavía no se me da, la que sea, está uno entrando en esos estados equivocados
cuáles son los métodos que uno usa. No sé, la vida me está yendo mal, lo que sea. Estamos en un estado incómodo de ansiedad. ¿Qué yo uso para salirme de ese estado? ¿Qué es lo que uso para huir? Uso alcohol, uso drogas, uso el teléfono, uso, no sé, el chisme. Ustedes van a ver, hay muchísimas formas distractivas que uso yo para tratar de evadir y no enfrentarse con esa situación. Incluso en torno a la pereza, hay formas que nosotros usamos para calmar la ansiedad, que es haciendo muchas cosas. Entonces uno se sobreocupa, tiene que estar todo el tiempo uno haciendo algo, arreglando algo, no puede darse un momento de relajación, porque si uno se relaja o dice voy a descansar, entra en un estado de ansiedad, porque ya esa pereza le ha cogido a uno el sistema nervioso, ya le ha cogido a uno pues la mente y ya lo mantiene a uno como acelerado en una falsa diligencia, que es un otro polo de la pereza que nos hace drenar muchísima energía. Si por ejemplo nosotros vemos lo que es el defecto de la codicia, porque es muy interesante relacionar cada defecto capital y verles cómo tiene su ansiedad, podemos ver que como la codicia también está ahí, tiene su asiento en el centro instintivo, los temas que están relacionados con el dinero, con el materialismo, con el sustento, nos saben generar muchísima ansiedad. La misma codicia es ansiedad, la ansiedad de acumular, de tener más. ¿Por qué? Porque en esa ansiedad hay un miedo y no hay cosa que exacerbe más la ansiedad que el miedo. Hay que observar también el miedo que hay detrás de cada ansiedad. Entonces, en este caso, el miedo a la carencia. Entonces está uno preocupado porque me va a faltar, porque no voy a tener, porque para la comida, porque para la escuela de los niños, porque entonces para tal o cual cosa, y entra uno en esos estados de ansiedad cada vez que está en una situación de preocupación económica, y todo eso hay que observarlo porque se nos ha hecho muy natural e incluso lo tendemos a confundir con lo que es responsabilidad. Ahí no es que una persona que no se preocupa por lo que, bueno, cómo va a resolver en el mes, que no se preocupa por entonces lo que va a comer mañana, pues es una persona todo irresponsable, ¿no? Hay que ser responsable y sin embargo eso es una total falta de confianza hacia nuestro propio ser y una autosuficiencia, porque entonces uno cree que es uno que tiene que estar ahí afanado, preocupándose, buscando la manera, y eso hace que uno nunca le dedique la totalidad de la existencia a la obra que tiene que hacer sobre sí mismo. Y el mismo Maestro Jesús nos enseñaba justamente sobre el afán y la ansiedad, y nos decía que porque nosotros nos pasamos todo el tiempo en esa ansiedad, ese afán por lo que mañana vamos a comer, por lo que mañana vamos a vestir. Si, por ejemplo, nuestro padre mantiene bellas, hermosas, bien vestidas a todas las flores del campo y a los pajaritos del aire que no trabajan ni nada de eso, todo el día, todos los días les provee para comer. Y siendo nosotros, digamos que un reino superior de todas esas aves, árboles, aves, frutas, flores, etcétera, ¿por qué nosotros entramos en esos estados de ansiedad? Si nuestro padre sabe que tenemos necesidad de tales o cuales cosas. Nos proponía el maestro que qué tal si mejor nos dedicamos a buscar el reino de Dios y su justicia, que sabemos que es hacer el trabajo interior. El reino de Dios son las dimensiones superiores que se alcanzan a través del suprasexo, y la justicia es hacer justicia en nuestro interior, eliminar esos defectos psicológicos para que veamos cómo todas esas cosas que materialmente necesitamos nos van a ser añadidas, porque el Padre nos va a ir ayudando a que todas las cosas se cuadren para que a nosotros no nos vaya faltando nada. Sin embargo, la ansiedad en que nos mete la codicia nos impide llegar a confiar en el ser, llegar a dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior, porque imagínate, ¿cómo yo voy a cómo yo me voy a sentar a ver si las cosas me caen del cielo? No se trata de eso. Se trata de empezar a trabajar para que empecemos a verificar cómo realmente todo en nuestra vida se cuadra, cómo todo encaja, cómo al final no nos va faltando nada. Entonces, bueno, otro defecto que nos mete muchísimo en ansiedad, pues es el tema de la lujuria, porque hay una energía sexual, hay como una urgencia sexual, y eso nos lleva erróneamente a buscar descargar esa energía a través de formas lujuriosas, a través de la fornicación en todas sus maneras. Y la lujuria es tal vez la mayor fuente de placer que nosotros tenemos. O sea, a través de la lujuria uno experimenta
placeres, ¿no? Que les digo. Entonces, lo que hablábamos, el placer siempre lleva al dolor. Nosotros tenemos una necesidad instintiva de apareamiento, porque el coito, el sexo, es realmente una necesidad biológica y psicológica del ser humano. Pero resulta que nosotros al usar erróneamente el sexo, llegamos a ese punto de expulsar la energía y eso lo interpretamos como un placer, el placer del orgasmo. Y eso se convirtió en nosotros en un vicio. Pero la lujuria no se limita solamente a la parte sexual, sino que la lujuria incluso tiene su parte más fuerte en la emoción. Entonces nos da muchísimo placer el intercambio emocional que podemos tener con otra persona. Sobre todo en nosotras las mujeres es mucho más así. El hombre es más instintivo, el hombre más de carne, cuerpo, goce y a lo que vamos. Y las mujeres somos más del cariñito, del amorcito, del calorcito, del que me digas, del cuchunchun, de no sé qué. Y todo eso nos da un terrible placer que se nos vuelve lo mismo, un vicio. Necesitamos eso una y otra vez. No tenemos un autocontrol. Seguimos cediendo ante todos nuestros defectos lujuriosos porque ello nos mete en un estado de ansiedad. Entonces, eso que le llamamos el deseo sexual no es algo consciente en nosotros. No es algo como que ustedes digan equilibrado. No es algo que nosotros podemos conscientemente, digamos que dirigir. Bueno, debe haber un deseo sexual, pero ese deseo sexual debe estar enfocado solamente en la práctica de sexo con la pareja y debe ser activado pues con esos besos y caricias, ¿no? La ansiedad nos pone a que se nos active el deseo sexual a cada hora con cualquier persona que veamos que nos activa el deseo, ya tenemos una ansiedad. Y eso se manifiesta en nosotros como una lascivia. Entonces estamos todo el tiempo ahí con ese deseo sexual frustrado, ansiosos, queriendo buscar a ver si con este, si con aquella, si la pareja, y la pareja puede que esté indispuesta y nosotros ahí presionando a la pareja, puede que se siente enferma, puede que la pareja tenga el periodo menstrual, puede que la pareja, la que sea, pero uno como no sabe controlar sus impulsos sexuales, se deja abrumar de esa ansiedad, pues termina hasta cometiendo delitos contra natura y obviamente delitos contra el Espíritu Santo detrás de esa ansiedad. Pero también cuando hablamos de esa lujuria a nivel emocional, cuando la persona entonces, por ejemplo, está soltera, entonces se le mete ese yo de la soledad, entonces ahí empieza esa ansiedad y ese desespero, porque es que yo quiero una pareja y a veces se puede estar en el conocimiento y la persona puede decir, no, es que yo quiero una pareja para hacer la obra del ser. Es que se necesita una pareja para crear los cuerpos. Nadie dice que no, o sea, es totalmente cierto. Pero ¿quién dijo que eso tiene que venir con una carga de ansiedad? Con una carga de impaciencia, con una carga de desespero, con una carga de frustración, con una carga de todo eso que el yo entonces aprovecha que tenemos esa justificación consciente, ¿verdad? No, es que necesito una pareja para entonces instalarnos todo eso y que nos mantengamos ahí masturbándonos emocionalmente, con ese sufrimiento, con ese desespero, que entremos en lástima de sí, que entremos en soberbia contra el ser y que no aprendamos a esperar. No, porque es que no, porque es que ya, porque es que debe ser ya, porque es que ya yo me lo merezco, porque ya yo hice el trabajo, porque es que, porque que no, porque sí. Entonces no matamos esa ansiedad e incluso el estar en esos estados erróneos, equivocados, hace que esa situación se alargue. ¿Por qué? Porque no hemos aprehendido lo que teníamos que aprender. Entonces el ser no nos va a resolver una circunstancia simplemente porque es capricho de uno, porque uno entiende que ya si uno todavía no ha aprendido lo que uno tenía que aprender, porque toda esa situación que a uno le tocó vivir, en la que uno tenía que pasar por un proceso, que sí, que tenía uno que esperar hasta ciertas cosas, lo que hablamos al principio, hay un camino, y de ese camino es de donde se va a sacar una sabiduría, un aprendizaje, unas virtudes, y entre esas virtudes está la paciencia, la serenidad, la templanza, que son partes superiores de la conciencia. ¿Y de dónde se van a sacar esas virtudes? De la muerte de esos yoes de ansiedad, de impaciencia, de desespero, que no son otra cosa que yoes fornicarios. Entonces ya queremos tener a la pareja, pero todavía no acabamos con esa masturbación en que nos mete la pereza, con esa fornicación en nosotros que ya quiere llegar allá,
ya yo quiero el final y no quiero vivir, aprender a vivir con calma el instante. La autorrealización no está en un futuro lejano, la autorrealización no está cuando alcance esto, cuando alcance lo otro. Realmente la autorrealización está aquí ahora. Uno aquí ahora debe observar todos los elementos que le están impidiendo uno ya ser pleno, ya tener toda la conciencia, ya estar completamente integrados con su ser. Entonces, si uno aquí ahora empieza a observar y eliminar todo eso, uno está en un proceso de autorrealización. Pero si aquí ahora, en lugar de uno estar pues trabajando, lo que está es en ansiedad, en desespero, en angustia, pues obviamente autorrealización jamás, nunca va a llegar, porque la autorrealización no es una meta, es un proceso, y ese proceso, digámosle así, ese camino es el que nos va a volver pues seres autorrealizados. Entonces, les decía ya para concretar, para ir culminando, mirar sus comentarios también, que ampliemos un poquito más con los aportes que ustedes nos puedan dar. Hay que observar entonces cuando entramos en ansiedad, los gatillos que detonan nuestra ansiedad, cómo se experimenta la ansiedad en nosotros, cómo cuando entramos en estados ansiosos hay unas ciertas emociones que se activan, agradables o desagradables, hay un cierto proceso mental, la mente empieza a proyectar ciertas cosas, a futurizar siempre. Eso hay que observarlo para eliminarlo. Y todas las sensaciones, tensiones que nos genera la ansiedad y empezar a eliminarlas. La ansiedad, les decía, es un defecto muy abrumador. Ustedes se sientan ahí a observar la ansiedad y es muy normal que uno sienta como que yo no voy a poder con eso, como es demasiado. Sin embargo, nos toca acelerar la muerte y estar ahí observando y madre mía, máteme eso y elimíneme eso y quíteme eso y ahí quemando, matando, tensiones que si me sobrecoge aquí, que si me agarra por aquí, que si sentí por aquí, que si me hace sentir aquí, que si me tiembla por aquí, que si el corazón se me acelera, que si la respiración, todo eso desde un estado de calma, porque no vamos a matar la ansiedad con ansiedad, sino que tenemos que dividirnos entre observador y observado. La conciencia es esa presencia quieta, silente, que está allí y observa todo. Desde ese punto hay que observar toda esa ansiedad y no dejarse abrumar, sino estar ahí, madre mía, máteme eso. Y si uno siente que le abruma, uno respira, exhala, 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 y entonces vuelve otra vez. Y madre mía, máteme eso, y esto, y esto, y esto. Y va sintiendo uno el poder de la muerte. Va sintiendo uno cómo la madre muerte va desintegrando todas esas cosas y de repente se siente uno. Está uno un rato ahí pidiendo muerte y ya al ratito está uno tranquilo, sereno. Y son de esas cosas que le hacen decir a uno, wow, sí es cierto, esto de la muerte funciona. Mira, yo estaba desesperado, ansioso, inquieto y en lugar de huir, me enfrenté a eso. Fue duro, fue una batalla, tuve que estar ahí, madre mía, pero vencí. Se fue. ¿Y saben qué es lo bonito? Que la próxima vez que nos enfrentamos a una circunstancia que antes nos ponía así, vemos los cambios. No es que de un día para otro ya vamos a dejar de ser ansiosos, no es cierto. La ansiedad es un defecto muy grande que tiene muchos detonantes, muchas formas, muchas reacciones, pero vamos a ver los cambios. Son seguros. Ya la próxima vez vamos a notar lo que ya se ha mejorado y vamos a ver lo que falta por trabajar y le seguimos dando y hasta que se muera, hasta que llegue un momento en que no importa cómo lo pongan, en la circunstancia que lo pongan, si tuvo que esperar, si le van a cobrar, si lo que sea, ya no hay nada, ya nadie se manifiesta, ya puedo mantener el estado de conciencia, el equilibrio, el control de sí ante esa circunstancia y desde ese estado de conciencia, desde esa capacidad de permanecer en el instante, ya puedo llevar a cabo cualquier cosa. Ya puedo resolver, puedo actuar conscientemente ante esas circunstancias. Si dejamos que la ansiedad siga corriendo, pues la ansiedad se termina convirtiendo muchas veces en impulsos incontrolables, porque le decía, nos daña el sistema nervioso, ¿sí? Y nos mete en vicios que nos terminan dañando también la mente. Y una mente averiada, con un sistema nervioso, una parte instintiva dañada, pues eso lo que termina es en trastornos que ahora le llaman pues trastornos obsesivos compulsivos o manías. Entonces tiene que la persona vivir constantemente
llevando a cabo como unos ciertos rituales, haciendo unas ciertas cosas mecánica y compulsivamente, porque si no, entra en un estado de ansiedad que no lo soporta. Entonces es que si veo una cosa desordenada o que no está puesta en el orden que entro en ansiedad. Y entonces hasta que no lo pongo así, hasta que no lo arreglo, hasta que no, estoy en angustia, sufrimiento, la mente, todo, y no, así no se puede. Debemos observar todo eso. Ay, que si no, la persona llega, por ejemplo, a unas obsesiones compulsivas con la masturbación. Y la persona tiene que estarse masturbando todo el tiempo, o sea, pasa muchas horas en el día en procesos de masturbación, se masturba varias veces al día. Y eso es desgastante, agobiante. ¿Por qué? Porque ya esa ansiedad que le generaba la masturbación, aparte de que la misma masturbación daña la mente, ya se convirtió en un trastorno que ya gobierna la vida de esa persona, que ya entra en esos estados en que es demasiado agobiante todo. Y eso pasa con muchísimas cosas. Hay una lista larguísima de trastornos obsesivos compulsivos y sus derivados que a veces uno ni sabe que los tiene y después por ahí en el astral le dice, mira, que tiene un problema con tal cosa y dice uno, wow, sí, pero es cierto. Pero uno, es que uno está muy dañado dentro. Entonces, cuando uno lo va descubriendo, ¿por dónde tiene que agarrar eso? Por el lado de la ansiedad, por ahí hay que empezar. Mirando cómo ese yo nos somete a través de la ansiedad, todo eso que hemos visto hoy, observándolos, eliminando todos esos detalles y así vamos liberándonos, porque la ansiedad nos mantiene presos de esos defectos psicológicos que se terminan convirtiendo en vicios y que también o más adelante, pues se terminan convirtiendo en trastornos. Entonces, bueno, este era como que el pequeño estudio que les quería compartir el día de hoy. Espero que les anime a observar esos estados de ansiedad. Ojalá se animen también a comentarnos cómo han observado la ansiedad en ustedes. Si tienen alguna pregunta también nos la pueden dar, algún ejemplo, para que podamos profundizar un poquito más en este tema. Bueno, por aquí, Talia Laureano nos dice que la ansiedad provoca gastritis nerviosa. Sí, exacto. Esa es una de las tantas dolencias que genera este yo de la ansiedad. También genera ciertas formas de alergias respiratorias, alergias tópicas como en la cara, en los ojos, o sea, ciertas formas de alergia se activan porque la persona entre en un estado de ansiedad, porque tengo la expectativa, porque mañana tengo que presentar tal cosa, porque mañana me voy a enfrentar a tal o cual situación que es nueva y tengo ese miedo de que vaya a salir mal, de que no vaya a poder desenvolverme bien y de repente le brota una alergia de algún tipo, o lo que nos comenta Talia, un malestar estomacal, un dolor, que se terminan convirtiendo en llagas en el estómago y es esa gastritis nerviosa, o lo que le comentaba también, ese colon irritable. Entonces la persona está ahí en ese estado de ansiedad por cualquier cosa y de repente tiene que ir corriendo al baño porque ya le ha afectado mucho esa parte de la ansiedad. Muy importante trabajar este defecto porque definitivamente nos tiene dominados de muchas maneras. Los jóvenes dioses nos dice aquí, la adicción a la cocaína lleva a esa euforia, ansiedad. Pero de golpe, la otra polaridad, la pereza, es muy común de gente que la consume. Pues sí, es que los yoes, digamos que se agarran de la mano para someternos, y nos agarra este con este y el otro. Pero en toda adicción hay ansiedad. Y para vencer cualquier adicción, ya que todo defecto psicológico, no importa lo pesado, lo grave que haya estado, se puede superar, hay que trabajarle muchísimo lo que es la parte instintiva, lo que es la parte de la ansiedad, toda esa forma en que somete nuestro cuerpo a esa tensión, a esa presión para ir eliminando detalle a detalle e ir quitándole fuerza a ese defecto psicológico. Por aquí Mercedes Varela nos dice, y cuando uno piensa en algo y a los días pasa, bueno, no creo que eso en sí tenga que ver con la ansiedad, aunque mirándolo bien, también puede ser un alimento para la ansiedad, porque a veces uno especula cosas, por ejemplo, que va a pasar algo malo, y pasa. ¿Por qué? Porque la vida es una rueda y cualquier cosa puede pasar en la rueda. Hay otras veces que pasa
es por recurrencia, porque es algo que ya ha pasado en vidas pasadas y digamos que eso está grabado allí dentro en la memoria de nuestras aguas. Entonces uno, cuando eso va a ocurrir nuevamente, ya todos los yoes lo saben que va a ocurrir. Entonces internamente uno siente eso que a veces se le llama la premonición. Entonces como que yo siento el presentimiento, más bien, ay, yo presiento que va a pasar algo. O a veces incluso lo puede ver uno hasta en un sueño, que va a pasar algo. O yo estoy muy obsesionada con que va a pasar algo, pero es porque es una recurrencia, se viene repitiendo. Y uno entra en estados de ansiedad por el miedo a que eso, por ejemplo, vaya a pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando eso efectivamente sucede? Ahí el efecto se justifica y dice, claro, mira, tú sabías que iba a pasar y entonces la próxima vez pues se reacciona todavía más ansiosamente, porque entonces dice, bueno, si yo estoy pensando en eso, sé qué va a pasar, y ay, entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ¿cómo nos vamos a liberar de eso? Pues con la muerte, porque nosotros no tenemos que vivir en la recurrencia, repitiendo y repitiendo los mismos errores, de existencia tras existencia y de día tras día, sino que cuando uno le muestran que se viene una recurrencia o incluso cuando esos yoes empiezan a presentir que algo va a pasar, uno tiene que entrar en estado de autoobservación y muerte, porque sin actores no hay escenas. Si no están los defectos psicológicos que tenían que participar en esa escena, ya sea directa o indirectamente, pues ya la escena se disuelve. Entonces es la muerte la que nos va a liberar siempre. Por aquí Manuel Pérez nos comenta, este defecto causa parálisis por la energía fijada en el futuro incierto, dejando malas sensaciones negativas, que es como una resistencia mental. Y si no hay reflexión, terminamos drenados de energía y cansados por nada. Así es, muchísimas gracias Emanuel por tu comentario. Es un defecto que nos paraliza. Cuando la ansiedad se mezcla con el miedo, eso nos vuelve a nosotros inútiles. No podemos emprender una cosa porque entonces nos toma la mente y empieza a proyectar todas las formas negativas en que eso puede pasar, que puede fracasar, que entonces sí, ahí se mete un yo pesimista y nos frena. Si es una preocupación lo mismo, nos drena. Y en lugar de tener una solución consciente, en lugar de hacer ese silencio interior, de buscar ese equilibrio interno, para que entonces nuestra conciencia se manifieste, dándonos la luz que nos guíe en esa circunstancia, nosotros lo que hacemos es que entramos en todo ese revuelo interior y no podemos ser guiados por la conciencia. Padre está ahí todo el tiempo queriendo guiarnos, y nosotros no lo permitimos por dejar que todos los yoes actúen. A ver, por aquí Arsenia Villamán nos dice, a mí me da ansiedad en los tapones. Bueno, mira, ahí muy interesante porque hay que observar, ¿te recuerdas que estaba hablando de que debemos ver con qué yoes es que están relacionados esos estados o cuáles son esos yoes que son gatillo para que se manifieste esa ansiedad? Entonces, por ejemplo, ese desespero, ese no saber esperar, en nosotros está muy relacionado con el defecto de la ira. Entonces, cuando uno se ve, por ejemplo, los tapones, para que los que no saben que son de otro país, también le llaman tacos, también le llaman trancones, tráfico, tapones, porque sé que es muy propio de la República Dominicana, es cuando estamos ahí en tráfico no podemos avanzar. Entonces ahí se nos empieza a manifestar una ira. Entonces ahí empezamos a manifestar una impaciencia, un desespero, un yo que quiere que ya, que no se puede estar relajado en el aquí y el ahora, disfrutando el presente, y vienen muchas justificaciones, por ejemplo, el miedo, ay, que si voy a llegar tarde, ay, que si el jefe que me va a regañar, o ay, que tal cosa que voy, y a veces uno simplemente va es para su casa, del trabajo a su casa, y nadie puede que ni siquiera alguien lo esté esperando, pero igual está uno ahí, ay, desesperado, y empieza a manifestarse la ira, y empieza uno a despotricar por la boca, que si el gobierno, que si no sé qué, que si mira aquel, que si no saben conducir, que no avanzan y ahora, y todo eso hay que observarlo, porque ahí se está drenando muchísima energía. Entonces se genera uno unas tensiones, genera una tensión emocional, la agarra uno esa impaciencia, esa ansiedad, todo el sistema nervioso, empieza uno a botar energía en el verbo, empieza uno a hacer tic nerviosos, que eso también es muy importante de verlo en torno a la ansiedad, todos esos tics nerviosos que genera, como uno empieza compulsivamente a mover una pierna, como uno empieza a morderse las uñas, por ejemplo,
y todo eso se parte de esa ansiedad, que es un yo masturbador. Hacemos esos movimientos rítmicos para como que sedarnos, para, si ustedes se observan incluso, cuando uno está en esos estados, esos movimientos así como ansiosos, hay una activación incluso sexual, porque uno está ahí como generándose como con ese movimiento algún tipo de placer para que a uno, y eso como que lo ceda a uno, porque el yo ahí se está alimentando, ya le gustó. Y siempre que usted le dé placer al yo, él le gusta, entonces como que se ceda. Pero lo que decía, en lugar de nosotros enfrentarnos con eso, lo que hacemos es tratar de salirnos de ahí. Entonces, qué sé yo, ahí mismo estamos en el tapón, en el trancón, y entonces cogemos el teléfono para salirnos ahí, en lugar de estar atendiendo aquí. O ponemos la música y nos ponemos a cantar, o nos ponemos a pensar cualquier tipo de tonterías, o hacemos esto o aquello, cuestión de no enfrentarnos con esas sensaciones incómodas que estamos experimentando. Y si nosotros no somos capaces de estarnos en un trancón, no sé, 10 minutos, 5, a veces incluso, ni siquiera es un trancón, a veces es que estamos y tenemos que esperar el, el semáforo a que cambie a verde. Y resulta que eso va a tomar 59 segundos. Qué impaciencia, qué ansiedad. Y a los 59 segundos y los va contando uno ahí desesperados. Y decimos que queremos autorrealizarnos y decimos que queremos, sí, tantas cosas bonitas, conocerse a sí mismo y todo eso. Y no somos capaces de estar presentes, plenamente presentes, viviendo el instante en un estado de armonía, de paz, ni siquiera 59 segundos que dura un semáforo. Entonces hay que ser coherentes con uno mismo, hay que autoobservarse, hay que eliminar todo eso, hay que ir desarrollando esas virtudes del alma que están atrapadas en esos defectos psicológicos, para que, imagínense, nosotros somos seres eternos, chispas divinales que siempre han existido y siempre serán. Y decimos que queremos experimentar la eternidad. Todo el mundo quiere la vida eterna. Todo el mundo quiere la vida eterna. Y no saben las personas que para el yo, para el ego, la vida eterna es un infierno. Eso es tortura. Porque eso significa para siempre y sin llegar a ningún lugar porque es para siempre. O sea, tener conciencia de la eternidad es salirse de esa ilusión del tiempo, de esa ilusión de que esto empieza y termina, de esa ilusión de la muerte y darse cuenta y experimentar que uno vive eternamente. Entonces, si estamos con toda esta impaciencia, con toda esta ansiedad, ¿cómo pretendemos nosotros experimentar estados superiores? ¿Cómo que pretendemos nosotros buscar una inmortalidad si no nos aguantamos 59 segundos en un semáforo? Entonces, bueno, importante reflexionarlo y liberarnos de todo eso. Por aquí Reinaldo Sosa nos da las buenas noches. Gabriela nos aporta un comentario. Dice, la espera. Cuando no llega mi esposo de viaje, pienso más en él que en mí. La necesidad y los pensamientos son los que traicionan. Solo la muerte ayuda, tal cual. Y en esos momentos se da cuenta uno de cuánta perversidad tiene uno en la mente, de cuánta negatividad, de cuántos yo es sí, porque entonces uno está esperando a una persona tal cual que viene por ahí conduciendo o que viene en un avión y se retrasa y todo eso, y la hora de llegar y no llega. Inmediatamente se le mete a uno la ansiedad y en la mente tal cual empiezan a proyectar toda clase de cosas, si se cayó el avión, que si eso tuvo un accidente por ahí, que si eso que se fue por ahí con una vieja, que si no sé qué, que lo otro, y ahí se manifiesta toda esa perversidad que tenemos, es en nuestro interior, y ahí es donde uno puede autodescubrirse y morir, quitarle la fuerza que tienen esos defectos psicológicos, para que uno logre tener esa capacidad pues, simplemente de esperar y ya está, sin proyectar que va a pasar algo bueno ni malo, sino que lo que sea que venga, pues eso lo enfrentamos conscientemente. Si fue bueno lo que vino, bien, y si fue malo también. Sacamos sabiduría de una cosa y de la otra, pero es que le tememos a todo, le tememos a la vida, le tememos a la muerte y por eso no experimentamos la realidad. Gabriela también nos dice, produce dolor en el pecho. Se va el futuro a la mente, hay que estar aquí ahora. Sí, tal cual. Es que nos acelera, incluso la ansiedad exacerbada puede llevar a una persona a experimentar incluso un ataque cardíaco. Así es. Fermín Salas por aquí nos saludaba desde Venezuela. Bueno, bienvenido Fermín. Talia Laureano nos dice, o dejando un vicio por otro. Según yo, en ese tiempo pensaba que dejando el cigarro por la marihuana me hacía bien, más saludable, decían.
Sí, a veces queremos, tal cual como dice Talía, tenemos una circunstancia que nos está generando ansiedad, que nos tienen y la queremos cambiar por otra. Y eso es lo más común que hacen las personas. Incluso una persona va a un psicólogo con algún problema psicológico de que tiene tal o cual vicio, tal o cual cosa, pongan ustedes con la masturbación o con cualquier droga o cosas así, y lo que hace el psicólogo, porque el psicólogo no tiene herramientas reales para que una persona se transforme, ¿qué hace? Lo dopa, o sea, le pone medicamentos para que se dope y a través del dopamiento pues relaja el sistema nervioso, pero la persona está ahí drogada, no está en un estado de conciencia, solamente a fuerzas de medicamentos químicos le logran relajar un poco el sistema nervioso. Eso no resuelve para nada la situación y lo que empeora a la persona, porque está todo el tiempo ahí como que ida. O por otro lado, porque suelen estar complementarios, le hacen unas terapias conductuales, en las cuales lo llevan a que esa manía que tenía la cambie por otra cosa que sí sea más socialmente aceptable. Entonces se cambia, no sé, la persona se masturbaba compulsivamente y lo cambian para que haga otras cosas. Por ejemplo, usted entreténgase, no sé, ¿qué le gusta? Llenar crucigramas, hágale, llenen crucigramas. Y cada vez que usted sienta ansiedad, métase a llenar sus crucigramas. Nadie le va a decir nada a usted por estar llenando crucigramas, pero ahí se vuelve un maniático de los crucigramas. O sea, se cambia un yo por otro y se siguen la misma ansiedad y buscando con qué desafogarla. Y eso es una tontería, un crucigrama, pero no importa si es una cosa y la otra. El punto es que seguimos esclavizados a algo, que seguimos esclavizados por esa ansiedad y que no nos hemos liberado. Entonces hay que buscar y aplicar las herramientas que sirven, ¿sí? Las herramientas que nos pueden ayudar a ver cambios trascendentales, que en este caso, pues la muerte psicológica obviamente es la clave. Adrián David Rambao nos dice una pregunta. He notado que afecta el centro instintivo, respiración, sensaciones, emocional, como sentimientos negativos, tensión en el estómago, que en el centro intelectual, como conflictos internos mentales, de pensamientos, cómo se trabaja en esos centros. Sufro de ansiedad y la misma ansiedad causa más ansiedad al querer salir de ella. Desesperarse, frustrarse y estresarse es un círculo vicioso. También el miedo es un resorte de ansiedad y depresión. ¿Podrías ahondar y ayudar un poco más en esto? Muchas gracias y saludos desde Barranquilla, Colombia. Claro que sí, Adrián, muchísimas gracias por tu pregunta, que a la vez es un maravilloso aporte, porque tal cual. Primero, bueno, vamos por partes. Están los diferentes centros, debemos aprender a observarlos, como dice, observar el instinto, las sensaciones, el sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra máquina es muy instintivo, la respiración, sí, todo eso. Todo eso hay que observarlo, ver los detalles. La emoción, ver todas esas emociones de agradables, desagradables, angustia, desespero, todo eso que se manifiesta en la emoción hay que observarlo y también la mente. La forma para morir siempre es la misma. Inmediatamente tú observas que tal reacción en ti viene de un defecto psicológico, en este caso de la ansiedad, tú lo vas a eliminar pidiéndole. O sea, con esa petición, sí, a nuestra Madre Divina particular, que es una fuerza en nuestra propia conciencia, Madre mía, elimíneme ese defecto, Madre mía, elimíneme esa tensión, esa sensación, Madre mía, máteme ese yo, como usted se sienta diciéndolo. El punto es que cuando usted dice, Madre mía, elimíneme esto, máteme eso, quíteme eso, destrúyame eso, como usted sienta, usted está poniendo en actividad una fuerza muy superior de su conciencia, que es la fuerza del amor, que es la fuerza que tiene la capacidad de pulverizar cualquier cosa negativa que usted encuentre en su interior. Ahora, ¿dónde es que está la clave? En los detalles. Que ese sentido de la autoobservación hay que buscar ampliarlo, agudizarlo, para poder ver más en detalle. Ir a la velocidad del yo. El yo es muy rápido, se manifiesta así, así, acá, me hace sentir esto. Entonces, la ansiedad, digo que es muy abrumadora porque tiene muchos detalles y nos hace sentir muchas cosas a la vez. Entonces hay que estar ahí, Madre mía, máteme esto y esto y esto, y todo lo que uno observa, que es un detalle del yo, lo elimina.
que son 100, 200, 300 detalles, lo que en un momento se activaron, por ejemplo, a nivel instintivo, uno está ahí, madre mía, más teme esto, mira, más teme este, quíteme este, elimíneme esto, y se va dando cuenta uno cómo, así es, como si uno fuera como esos dibujitos animados no eran dibujos animados, eran como estos videojuegos que eran como con un láser, que pi, 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 matando todas las navecitas, que para mi época se jugaban esas cosas. Pi, 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 pi. Así mismo va haciendo uno con todas esas sensaciones que va sintiendo, con todo ese desespero, toda esa angustia, esa ansiedad emocional, todo eso no lo va eliminando detallito a detallito y se van a ver los cambios. Ahora, hay que dividirse entre observador y observado. Esa es otra clave, porque a veces uno con la ansiedad quiere matar la ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar ese estado de conciencia, de relajación, relajarse, relajando la emoción, relajando la mente, escuchando. Entonces, uno, al hacer ese proceso de relajación y concentración, se desdobla, se puede uno concentrar en su conciencia y puede uno observar el yo y lo mata. No se entrega, no se mete en frustración, sino que observa la frustración. Madre mía, máteme ese yo. No empieza a sufrir el yo, madre mía, máteme ese yo. Y cuando digo madre mía, máteme ese yo, es todo lo que vayamos sintiendo, que le vamos a ir diciendo, que le mate eso. Empieza uno a desesperarse porque es que esto parece que no se acaba, porque es que es demasiado. A relajarse. Claro que se va a acabar. Si otros han podido con la ansiedad, ¿por qué yo no? Madre mía, máteme. Y este. Y ahí lo vamos a ir quitando fuerza al defecto hasta que llegue el punto en que lo eliminemos. Si tenemos un problema que determinamos es que es serio, es que yo estoy mal con la ansiedad, y ya se define uno como una persona ansiosa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos un problema, eso es una enfermedad mental, una enfermedad que ya tenemos dentro. ¿Qué se hace con la enfermedad? Bueno, hagámosle terapias. Todos los días voy a dedicarle media hora, 1 horita, 2 horitas, lo que podamos sacarle o tengamos la fuerza para sacarle, para trabajar la ansiedad, porque ya me quiero liberar de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa media horita, 2 horitas, lo que decidamos? Vamos a traer esas escenas en las que la ansiedad se nos ha activado. Y desde ahí, desde la meditación, divididos observador y observado, vamos viendo detalladamente todas las sensaciones, todas las tensiones que usa el yo para someternos, todas las emociones, todo lo que proyecta en nuestra mente, y vamos a estar ahí, madre mía, máteme esto. Si sentimos en algún momento que es demasiado abrumante, tranquilamente nos salimos de la escena, nos relajamos y volvemos a entrar. Y ahí, madre mía, máteme este. Y ahí está. Y vamos a ver los cambios. Si uno a un defecto psicológico le pone una disciplina diaria de muerte a ese yo, muy pronto ve resultados muy tangibles, muy favorables, y también en los mundos internos, como uno está haciendo el esfuerzo, la Madre Divina lo va guiando y le va mostrando detallitos que a uno se le están escapando, y le va mostrando incluso escenas en el astral para que uno las trabaje en la meditación reflexiva. Y así es como uno sale de cualquier cosa, no importa si es depresión, no importa si es ansiedad, no importa si es un vicio, cualquiera, no importa si es un yo masturbador, no importa la que sea, uno puede salir. También hay que tener en cuenta que enseñamos, por ejemplo, en la conferencia 13, la práctica de negocios con la ley. Entonces, cuando hay un defecto que es demasiado fuerte porque lo alimentamos demasiado y nos somete, que es que no nos deja hacer nada, pero después que obviamente ya le hicimos el esfuerzo, porque a veces nos ponemos chiquitos, ay, yo no voy a poder con eso, y ni siquiera le hemos realmente puesto la disciplina. Pero si uno pone ese esfuerzo y ve que es muy fuerte, que me somete demasiado, que recaigo y recaigo, pues uno hace un negocio con la ley pidiéndole que le aprisionen ese defecto, que le encierren ese defecto. Y uno a cambio se compromete con hacer algún trabajo de sacrificio por la humanidad, por ese favor que uno está haciendo, o sea, compartir el conocimiento con
los demás hermanos de la humanidad, repartir volantes, enseñar las conferencias o, por ejemplo, hacer reflexiones específicas en torno a ese defecto para ayudar a más personas a tener comprensión en torno a ese vicio, en torno a ese defecto que para uno es tan grave. Obviamente, reflexiones enfocadas a la muerte y a invitar inmediatamente a las personas a que participen del conocimiento de sí mismos, ¿sí? Y con eso nos vamos ayudando y también pues nos comprometemos, porque eso no debe faltar, con ese horario diario de meditación a ese defecto. Si la ley divina le aprueba a uno ese negocio, porque a veces uno ofrece muy poco, entonces lo que le dicen es que, bueno, que hay que subirle más, que el yo está muy grande y usted lo que está ofreciendo es, no sé, entregar 10 volantes a la semana, por ejemplo. Y entonces le dicen, no, hay que subirle algo más. O a veces uno se compromete que va a dar el mundo y el otro y la ley divina sabe que no, bájele algo. Pero si ya se lo aprueba en el negocio, usted va a experimentar cómo ese defecto como si perdiera fuerza, pero así de un momento para otro. Que lo sometía de repente ya no está, y se está muy poquito, porque siempre le dejan como un poco del defecto para que uno pues tenga una referencia clara y lo pueda trabajar como ahí, sintiéndolo. Pero se lo amarran. ¿Y qué pasa? Que uno va trabajando, entonces le van soltando de a poquito el defecto, de a poquito se lo van soltando para que uno así lo vaya eliminando, lo vaya eliminando. Entonces tiene que uno estar haciendo esas meditaciones reflexivas de todo lo que vivió con el defecto, morir en marcha, hasta que llegue un punto en el que ya se elimina completamente y uno se libera. A ver, por aquí Freddy Peralta nos dice, tapones serían trabas, o sea, que ataja o retienen. Tapones especificaba Freddy que son los tacos, trancones, tráfico, cuando vamos conduciendo y bueno, hay mucho tráfico y no se puede avanzar. Eso en la República Dominicana le llamamos tapones. Gabriela González nos comenta, muchas veces nos pasa lo que tanto se piensa por efecto de la ansiedad. Sí, tal cual. Le damos tanta energía emocional a algo que lo terminamos atrayendo. Bueno. Dice, y energía mental y también la instintiva que le genera la ansiedad. Dice por aquí Gabriela también. No, ese ya lo había leído. Dice Talía, hace un tiempo tuve un ataque de estrés postraumático. Un ataque, la verdad, horrible. Una presión en el pecho impresionante. Pensé que me iba de esta vida. Jamás tuve tanto miedo. El psiquiatra me medicó y estuve dopada como por 2 días. Tuve que meditar muchísimo para comprender la noticia, por la cual me frustré de ese modo y lo sigo haciendo. Bueno, pues continúa haciéndolo. Porque sí, es que nosotros estamos muy débiles a nivel emocional, mental, a nivel instintivo y nos desbaratamos de cualquier cosa y entramos en esos estados interiores negativos por esa debilidad que tenemos y por esa falta de comprensión del porqué de las cosas, de lo pasajero de que es todo en este mundo, que estamos aquí en una escuela y que todas las circunstancias que nos pasan son para que de ellas saquemos una sabiduría, porque al final este mundo es ilusorio. Entonces, todas esas comprensiones no vienen de una teoría, de algo que suena bonito, sino de la muerte psicológica. Cuando uno va eliminando esos choices, entonces el Padre le va dando a uno la luz y uno lo va comprendiendo y ya no reacciona de esa forma equivocada. Y sí, los procesos postraumáticos generan muchísima ansiedad. El miedo genera muchísima ansiedad. Recuerdo en alguna ocasión en que viví un aborto involuntario y para mí eso fue muy horrible. O sea, fue una cosa terriblemente, en ese momento no tenía el conocimiento y bueno, eso fue para mí algo terrible, una cosa horrible. Y resulta que después de esa situación yo quedé con un trauma. Y por ejemplo, cada vez que que llegaba el periodo menstrual o que iba a llegar, que empezaba a experimentar como los síntomas, como ciertos cólicos, inmediatamente ya la mente lo asociaba con ese proceso de aborto. Y me generaba una tensión tal en el cuerpo, o sea, me entraba en una ansiedad tal que yo me desmayaba. O sea, caía plum, ahí, en el piso. Y eso cada mes se repetía la misma situación hasta el final que, bueno, al eso mismo, el psicólogo, después al psiquiatra, entonces lo que te da la pastillita, entonces las pastillitas te dopan, pero no resuelven nada.
sigue, o sea, no resuelves nada, porque lo único que estás es topando. Solamente cuando, entonces, ya con el conocimiento, uno lleva esas cosas a la meditación reflexiva, realmente uno se libera totalmente de esas cosas. Nos dice por aquí Adrián David, muchísimas gracias. Eso me pasaba precisamente desde la ansiedad y frustración. Eso me pasaba precisamente desde la ansiedad y la frustración, quería eliminar la ansiedad. Entonces es como que el mismo yo pide muerte. Entonces generaba más desespero, incluso pensamientos negativos y malos de que la muerte no me sirve, que a mí no me funciona. Entonces dejé de aplicar la muerte en marcha. Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, muchas gracias a ti, Adrián David, porque tu pregunta, tu comentario nos ayuda a aclarar un poquito ese punto y siempre sirve a más personas que pueden estar en la misma circunstancia, que caen en ese error de pensar, no es que la muerte no me sirve, pero es que por el mismo yo montado no estamos aplicando correctamente la muerte, porque un yo no puede matar a otro, solamente la conciencia puede. Muchísimas gracias. Suhay García nos dice por aquí, hola, feliz noche. Pude escribir el nombre del defecto a eliminar. A ver, no, espera, pude no. Se puede escribir el nombre del defecto a eliminar y la reflexión sobre la misma y luego de meditar en ello, quemar la hoja. Bueno, Sujei, sí, claro que tú puedes tener tu libreta de meditación, puedes escribir el nombre del defecto que quieres trabajar, porque a veces tenemos la capacidad de concentración tan atrofiada que uno trata de mantenerse como que ahí, sentarse y simplemente cerrar los ojos y traer la escena y ya estuvo, y se distrae muy fácilmente, se va ya, estaba uno meditando la ansiedad y de repente está ya pensando en tal cosa y hace rato que voló y después quiere volver y tal. Entonces a veces uno estará ahí con su libretita, incluso anotando ciertos detallitos, ciertas comprensiones que uno va teniendo, le ayudan como a mantenerse anclado en el presente, en el momento, en lo que está haciendo. Entonces uno se concentra, ve la parte emocional, mata todas las emociones, hay algún detallito que uno entienda que es un detalle importante, lo escribe. A veces cosas que ya uno por la muerte va comprendiendo las anota. Eso lo ayuda a mantenerse a uno ahí en el presente. Ya ese ritual de agarrar, quemar la hoja y todo eso, realmente está absolutamente de más. Ya eso es un yo ritualero que uno tiene, que entiende que porque quema esa hoja ya se libera. No, realmente la liberación la da la muerte. Porque incluso uno agarra y se pone a meditar y saca uno que otro detallito ahí y ya va uno y quema la hoja, pero el defecto psicológico apenas le quitamos fue una uñita o le quitamos un dedito como mucho y sigue la bestia ahí. O sea, hay que darle muchas meditaciones reflexivas. Entonces nos tocará que quemar el cuaderno entero ya cuando hayamos eliminado completamente el defecto, ¿no? Realmente lo que hay que quemar el yo es en el interior. Ya ese ritual de quemar la hoja no tiene realmente ninguna trascendencia en el trabajo de la muerte. Por aquí Talía nos da las gracias por la reflexión, no, gracias a ti Talía por habernos acompañado el día de hoy, a todos ustedes. Gabriela por aquí nos dice, a mí me pasó con un desastre natural. Me sentí morir y me paralizó. Desde aquella vez me ayudaba con la respiración y el ejercicio. Ahora podré llevarlo a la meditación. ¡Qué maravilla! Sí, eso es realmente una maravilla. Porque sí, realmente también uno ahí como que se va ayudando, como con ciertas técnicas que hasta nos enseñan. Ah, no, inhala, exhala. Y eso sí, relativamente sí, claro que sí, calma. Uno se relaja con la respiración, pero no resuelve el problema. Entonces la respiración sí sirve para uno como que salirse un momento del estado de bruma en que lo mete el yo, y relajarse un poquito, salirse un poquito de ese estado de tensión, pero la muerte es lo que lo va a liberar a uno. Si no, eso se va a quedar allá guardado, reprimido en caso de, y en cualquier momento vuelve a salir. Se enfrenta uno a un desastre otra vez natural y otra vez se le avivan y ahora con más fuerza, porque eso ya está ahí alimentado, ahora con más fuerza y lo meten a uno y llega un punto en el que lo paralizan y teniendo uno que tomar una acción rápida para resolver cualquier cosa o hasta salvaguardar la vida, la ansiedad, la tensión, el miedo lo frena y fácilmente pierde uno el cuerpo físico. ¿Por qué? Por causa del defecto que nunca se trabaja. Entonces, bueno, sí, maravilloso que lo llevemos a la meditación reflexiva. Y nada, compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
en este estudio. Espero que pues, se animen ahí a observar la ansiedad, trabajarla y eliminarla, y ya nos seguiremos viendo durante la semana en las próximas actividades que tenemos aquí en la página y en las conferencias del martes de fase B y las conferencias que tenemos jueves y sábados en la fase A. Que pasen un feliz resto de la noche y bueno, hasta la próxima vez. Bye bye.